Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal, espero que estéis todos muy bien. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a ver una cosa muy interesante. Vamos a ver cómo instalar y cómo funciona el Prosmos Data Center Manager. Lo vimos hace tiempo en el canal, pero es que hace poco han sacado ya la versión, vamos a decir entre comillas, definitiva, la versión 1.0 estable, con lo cual me parece un paso más, un paso más hacia adelante de Prosmos. Si venimos aquí en la página oficial de Prosmos, como veis aquí tenemos el anuncio de la nueva versión 1.0. Y si vamos a los foros y vemos un poco de información sobre Prosmos Data Center Manager 1.0 estable, pues aquí nos explica un poco qué es este sistema, ¿no? Traduciendo un poco lo que pone ahí de forma un poco rápida, os voy a decir que es una solución de gestión centralizada y de código abierto para supervisar, gestionar múltiples entornos basados en Proxmox. Es decir, vamos a poder desde un propio dashboard, desde una pantalla inicial, vamos a poder gestionar y controlar todo un entorno de Proxmox. Podemos controlar tanto servidores Proxmox Virtual Environment, podemos también gestionar Prosmos Backup Server, con lo cual vamos a tener una gestión de todo eso centralizado, ¿no? Vamos a tener todo esto en una vista en la que vamos a poder ver todos los nodos, clusters y todo lo que tengamos, toda la infraestructura que vamos a tener de Prosmos. Lo interesante es que aunque no tengamos una infraestructura con clusters, como va a ser mi caso, que voy a utilizar dos Proxmos que tengo aquí en este setup, vamos a ver cómo podemos esos dos Prosmos integrarlos con el Data Center Manager. Yo creo que va a ser una cosa muy interesante. Vamos a ver cómo descargarlo y cómo instalarlo. Para descargarlo, simplemente aquí en la página oficial de Proxmos, aquí tenemos un poco más información de todo lo que podemos hacer con él. Y aquí tenemos las descargas, tanto en inglés como en alemán. Pinchamos, perdón, esto no es descarga. Aquí tenemos una especie de como de manual o de guía. Y aquí podemos descargar la ISO desde aquí, donde están el resto de ISOs. Por aquí tenemos Prosmos Data Center Manager. Yo ya lo tengo descargado, pero vosotros si lo queréis descargar, simplemente pinchar aquí en Download, lo descargaría, es una ISO y listo. Voy a abrir un Prosmos que tengo yo aquí en este entorno. Como os digo, voy a utilizar dos nodos de Prosmos que no están en cluster, están separados. En uno de ellos voy a hacer la instalación del Data Center Manager y vamos a probarlo, ¿de acuerdo? Venga, pues una vez que ya lo tenemos listo, lo que voy a hacer es subirlo a uno de los Prosmos e instalarlo allí. Para ello, también, antes de nada, vamos a echar un ojo porque vamos a ver qué requisitos necesitamos para el Data Center Manager. Para ello, si echáis aquí un poco un vistazo, vamos a tener, aparte de tener más información, pues podemos ver también un poco los requisitos que necesitamos, ¿no? Para hacer la instalación. En documentación también tenemos un poco de documentación de este producto, muy interesante. Y también aquí en los foros, también podéis echar un ojo porque aquí tenemos más información. También tenemos un poco el código fuente. Bueno, ya veis que tenemos las descargas, las ISOs, documentación, foros, etcétera. Esta parte de documentación, por ejemplo, está bien para hacer la instalación, porque aquí, en la parte de instalación, nos dice un poco los requisitos, que ya veis que no requiere mucho, simplemente un core o más, 1 GB de RAM y 10 GB de espacio, y la tarjeta de red. O sea, es un requisito muy bajo. Le daré un poquito más para que vaya un poco más fluido. Aquí tendríamos un poco lo recomendado, ¿no? Que sería 2 cores, 4 GB de RAM y almacenamiento de unos 40 GB. Vale, pues chicos, una vez que tengamos la ISO preparada, pues simplemente seguimos la instalación, que va a ser muy sencilla. Básicamente como el resto de productos de Prosmos, la instalación es muy sencilla. Y una vez que tenemos ya instalado, pues simplemente tenemos que añadir el resto de servidores Prosmos a este Data Center Manager y listo. Vale, pues nada, vamos a ello. Bueno, pues como veis tengo aquí abierto mi pequeño entorno que consta de dos servidores Proxmos más un
backup server. Todo esto está en un par de Tinys, en un par de equipos pequeños. Y como veis también tengo subido aquí el Prosmos Data Center Manager. Para subir una ISO simplemente pincháis en Upload, seleccionáis la ISO que tenéis en vuestro equipo y lo subís. Así de sencillo. Vale, pues en este propio servidor, en el 2 por ejemplo, vamos a crear una pequeña máquina virtual que le vamos a llamar Prosmos Data Center Manager, por ejemplo, ¿no? Aquí pondréis el nombre que queráis, lógicamente, que no es el nombre de la máquina, es el nombre de la virtual. Y como sistema operativo, como ISO, vamos a escoger el Data Center Manager. Vamos a dejar el resto tal y como está. Vamos a dejar esta parte tal y como está, lo voy a hacer lo más sencillo posible. De disco indicaba que 10 gigas lo mínimo y 40 sería lo ideal, ¿no? Pues vamos a poner unos 40 gigas, que de momento disco ya tenemos, así que no hay ningún problema. Bueno, como bus podemos poner SATA para que vaya rápido, que vaya como un SSD. ¿Vale? Aquí simplemente le indicamos qué disco vamos a utilizar. Y como CPU le voy a poner 2 cores para que vaya un poco mejor. Y de memoria lo vamos a dejar con 2 gigas. Podríamos ponerle 4. Vamos a ponerle 4. Luego si veo que le sobra, pues ya le bajaré o iremos viendo. Vale, pues listo. Ya tenemos la parte de la máquina virtual. La tarjeta de red la dejamos por defecto y ya tenemos preparada la máquina virtual. Cuando esta máquina virtual arranque, nos cargará la ISO de Prosmos Data Center Manager y de ahí realizaremos la instalación, que vais a ver que es muy sencillo. Entonces, aquí en la consola de este equipo, de esta máquina virtual, vamos a dar a Start, hacerlo un poco más grande. Y como veis, tenemos aquí la clásica ventana de Prosmos para hacer la instalación, ¿no? Vamos a hacer la instalación gráfica. Y os podéis imaginar, ¿no? Si habéis hecho o habéis visto diferentes vídeos instalando Prosmos, pues aquí va a ser muy, muy similar. Entonces, bueno, aquí nos está ya arrancando. Vemos ya por aquí una IP que me está dando, que es la 195, creo que ha sido. Así que esa seguramente va a ser la IP que vamos a tener que utilizar para conectarnos. Bueno, la licencia, como siempre. El disco donde queremos hacer la instalación del PDM. Damos a siguiente. País, va detectado que es España. Lo único aquí vamos a poner Madrid. Siguiente. Una contraseña para el root. Aquí, bueno, perdón. Aquí os ponéis una contraseña buena. Vale. Y aquí tenemos que cambiar esto porque si no nos va a dar error. Bueno, yo lo pongo así local para pasarme esta parte rápido. Sería un correo electrónico, por ejemplo, para que os lleguen alertas. Vale, y aquí pondríamos el nombre. Fijaros, la IP ya la tenemos, la 95. Genial. Entonces, vamos a ir pegando por aquí, aunque no va a ser la 95 directamente, va a ir con un puerto, ahora lo veremos, que va a ser el 8443 y el resto lo dejamos igual. Y cambiamos esto, por ejemplo, también le ponemos el dominio escuela.local. Vale, pues me ha detectado la tarjeta de red, le estamos poniendo el dominio, la IP, que bueno, tendría que ser una IP fija, lo ideal. En este caso me lo ha cogido por DHCP, lo voy a dejar de momento por aquí, tal y como está, le damos a siguiente y listo, instalar. Así de sencillo, tal y como se hace la instalación de un backup server o de un Prosmos V. Exactamente igual. Vale, pues listo chicos, cuando esto termine de hacer la instalación, nos mostrará un resumen de lo que ha realizado, la URL donde vamos a tener que conectarnos para loguearnos y listo, ya podemos empezar a utilizarlo. Haré un pequeño corte aquí y comenzaremos ya, reiniciaremos esta máquina y empezaremos. Vale, pues como veis ha finalizado ya la instalación y como os decía, pues hay que ir al puerto, aunque está ya reiniciando el servidor, 8443. Lo podemos ir poniendo por aquí. 192, 168, 195, 8443. Y en cuanto arranque esta máquina, pues ya tenemos el PDM levantado. Bueno, yo le he llamado PDCM, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Data Center Manager. Bueno, aquí ya tenemos el equipo levantado en el 195 y con el puerto 8443. Aquí está, ya lo tenemos listo y nos vamos a conectar, como siempre, con el root y con la contraseña que le hemos puesto.
Y chicos, aquí tenemos el Data Center Manager, la versión 1 estable, ya instalada y funcionando. Así de sencillo, ya veis, ¿no? Bueno, pues lo dicho, ya tenemos el PDM instalado y funcionando, pero como veis, nos dice que no tenemos remotos configurados. Los remotos serían los servidores que queremos gestionar. Pueden ser servidores VE, Prosmos VE, o también pueden ser servidores Prosmos Backup Server. Como veis aquí, nos aparecerían los servidores que tenemos online de Backup Server y por aquí nos aparecerían los del entorno virtual, los nodos. Y luego también, perdón, nos aparecerían aquí tanto máquinas virtuales, contenedores, etcétera. Vale, muy sencillo. Entonces, ¿cómo metemos los nodos? De la forma más sencilla es pinchando aquí en añadir y pues siguiendo un poco los pasos que nos da el asistente. Como veis, nos salen dos opciones y lo primero que vamos a hacer es meter el primer VE que, como veis, nos pide dos cosas. Que en principio con la IP nos vale, ¿eh? En principio no hace falta meter el fingerprint. A mí me ha funcionado sin meterlo, pero bueno, podríais meterlo. ¿Qué es lo que nos pide? La IP y el puerto. Fácil, pues en este caso 192.168.1.5 puerto 8006. Este es el primer Prosmos que tengo. Vale, pues le damos a siguiente. Él se va a conectar. Aquí aparecen datos del certificado y demás. Le damos que sí. Y aquí nos pide otros valores. El ID es el nombre que le queremos dar. Podemos meterle el mismo nombre que tenemos en el nodo o inventarlo, ¿eh? No tiene por qué ser el mismo. Por ejemplo, yo voy a ponerle PV01. Veis que no es exactamente el mismo nombre. Esto da igual, es para tenerlo un poco de referencia. Y aquí, esto sí, tenemos que poner el usuario root y su contraseña, pero la contraseña correspondiente al nodo 1. Le damos a siguiente. Vale, aquí nos aparece el endpoint que vamos a añadir, le damos a siguiente. Podríamos ir dándole a más, ir añadiendo ahí todos, pero bueno. Nos aparece el sumario del equipo que vamos a añadir. Esto lo que va a hacer es con una conexión API contra el servidor Prosmos y se lo va a traer. Vale, pues ya está. Aquí está el primer remoto que hemos añadido. Vamos a añadir otro. Lo mismo, 192.168.1, en este caso es el 6. Puerto 8006 y lo mismo, vamos a decirle que este va a ser el PVE02, usuario root, contraseña que tenemos en ese otro nodo. Vamos a decirle que sí, el endpoint que vamos a añadir y finish. Vale, pues ya tenemos otro más añadido. Y ahora voy a añadir el backup server, lo mismo, solo que aquí vamos a elegir Prosmos Backup Server y vamos a poner su IP 192.168.1.7 y en este caso el puerto es el 8007. Le damos que sí. Y lo mismo, aquí PBS01 le voy a llamar. Y otra vez lo mismo, usuario y contraseña de ese nodo. Y de esta forma, perdón, esto es que ya lo he añadido antes. Si veis que os da este error, porque habéis estado haciendo pruebas, tenéis que venir al equipo y buscar las APIs. Vais a ver esto porque así vais a ver por qué pasa este mensaje si habéis estado haciendo pruebas antes con otro PDM. Por ejemplo, en el PBS, bueno, en un PVE, si venimos ahora aquí al data center y vais a API token, fijaros que nos ha generado aquí una API. Lo mismo en el 2, venimos al data center, API, ahí está, faltaba actualizar. ¿Ves que nos genera aquí un API token? Y esto es lo que utiliza para conectarse. En el PBS seguramente tendré uno porque estaba haciendo pruebas antes. Vamos a ver control de acceso, API token. Fijaros, aquí tenemos un token. Lo vamos a quitar. Por eso me estaba dando este mensaje. Y si ahora le damos a finish, pues ha tenido que cogerlo bien. Vale, pues vamos a actualizar esto. A ver si se ha actualizado. Ya lo tenemos listo. Fijaros, tenemos dos nodos de VE y tenemos un nodo de backup server y por aquí nos da datos de todo lo que tenemos. Fijaros que por aquí ya nos están saliendo las máquinas virtuales que tenemos, los nodos que tenemos conectados,
etcétera, etcétera. Fijaros qué chulo. Y de esta forma, desde un solo panel, pues podemos gestionar todo. Y luego aquí en remotes, pues tenemos, podemos conectarnos como si nos conectásemos directamente a los nodos de Prosmos. Fijaros, aquí tengo el backup server, tengo todo desde aquí. Entonces, es una forma, es un panel, un dashboard con el cual pues podemos gestionar, como veis, todo lo que tenemos en nuestro entorno. Cosas interesantes que podemos hacer, porque claro, bueno, lo primero que vemos es un dashboard con información, ¿no? De qué máquinas están ejecutándose, qué almacenamientos tenemos para el backup. Todo esto está muy guapo, muy chulo, pero también podemos conectarnos directamente al servidor Prosmos o a la máquina virtual concreta, pinchando aquí. Fijaros que nos abre otra ventana apuntando directamente al equipo. Si vamos a los remotos, que esto es lo más chulo, aunque nuestros equipos de Prosmos no estén en un clúster, si venimos aquí a los PVE, fijaros que aquí abajo, en la parte de aquí abajo, tenemos todas las máquinas y contenedores que tenemos funcionando. Tenemos diferentes opciones. Podemos apagarlo, encenderlo, migrarlo y abrirlo. Lo interesante que veo aquí es esta parte de migrar, que yo creo que cuando probamos por primera vez el Data Center Manager aún estaba en una alfa o una beta. Esto creo que me falló, pero es muy interesante. ¿Para qué sirve esto? Nos va a permitir migrar una máquina virtual o un contenedor de un servidor a otro, por ejemplo, incluso aunque no estén, como digo, en un clúster. Por ejemplo, vamos a ir al nodo 1. Me voy a crear una pequeña máquina virtual de prueba, una máquina de test. ¿Vale? No vamos a instalar nada, simplemente va a ser una máquina para hacer esta prueba, que sea pequeña, de 1 GB de disco, una CPU, una memoria y una tarjeta de red. Vale, entonces tenemos aquí una máquina, la 103, que está completamente vacía, pero que bueno, imaginaros que esto es una máquina que está funcionando, ¿no? Que es una máquina virtual. Pues desde aquí vamos a poder verla. Aquí tenemos esta máquina virtual y como os digo, la podemos migrar. No sé si me va a dejar migrarla en caliente. Esto no lo he probado, pero fijaros, vamos a hacer la prueba. Entonces, cuando pinchamos en el avioncito, nos dice que el origen es el PV01 y a cuál queremos moverlos. Aquí nos aparecerían todos los Prosmos que tenemos. En este caso lo voy a mover al 2. Al endpoint también nos aparece la IP del 2. Y fijaros que, bueno, aquí perdón, que le he dado aquí sin querer, tenemos varias opciones. Podemos borrar el original, con lo cual lo que va a hacer es moverlo, ¿no? Lo va a mover del punto 1 al 2. Si no borramos, lo que va a hacer es duplicarlo, simplemente va a hacer una copia al 2. También podemos indicarle en qué almacenamiento va a ir y qué tarjeta de red va a utilizar en el destino. Claro, porque el destino puede ser que tenga discos diferentes, tarjetas diferentes, etcétera. Vale, en este caso lo voy a copiar, ¿no? Imaginaos que es como un backup, ¿no? Del nodo 1 al nodo 2. Voy a ver si me funciona en caliente, parece que sí. Con la máquina apagada me ha funcionado, pero bueno, esta prueba pues es interesante. Y como fijaros, yo de hecho ya lo he hecho porque bueno, es un disco pequeño y si el disco es más grande, pues depende de vuestra red y depende de muchas cosas, pues puede ir más lento. Vamos a ir al 01. Fijaros que aquí la máquina, bueno, la ha parado, ojo, en este caso la ha parado y la ha movido al 3 y la ha levantado en el 3. O sea, en el 3, perdón, en el nodo 2 la tenemos ya levantada. No sé si hay opciones de levantarla. A ver, esto es en el 2. Vale, pues automáticamente aquí la apaga en el 1 y la ha levantado en el 2. No veo esas opciones por aquí. Supongo que es lo que hace por defecto, pero bueno, me da igual. Habéis visto que me ha hecho una copia, me ha hecho un backup de esta máquina virtual del nodo 1 al 2. La podríamos mover, copiar como hemos hecho, etcétera. Y eso con cualquier otra máquina virtual que tenemos en el entorno, como estáis viendo. En este caso ha funcionado todo bien. Vale, veo que aquí, una vez hecho la copia o la migración, se ha quedado esta máquina como bloqueada. Esto me ha pasado alguna vez. Si os aparece una máquina en este estado que está bloqueada,
no os preocupéis porque si la copia ya la ha hecho o la migración ya la ha hecho, lo único que tenemos que hacer es ir al shell del servidor, poner QM, el número de la máquina virtual, que en este caso es el 103, un lock, ¿vale? Para desbloquearlo. Es porque se ha quedado bloqueado. Perdón, que no lo he puesto mal. Vale, perdón, porque he puesto el orden mal. Es un lock 103. Vale, fijaros en los comandos cómo van. Y ahora este ya se ha liberado y ya lo podemos utilizar. Cuando hace una copia, lógicamente primero bloquea el origen para que no se pueda tocar y hace la copia. Por eso a veces se queda bloqueado. Pero así de fácil lo desbloqueamos. Bueno, chicos, pues habéis visto, ¿no? Qué bien funciona en este caso el Data Center Manager. Y aquí, pues bueno, tenemos todos estos paneles para, pues de un vistazo, ver pues todo lo que tenemos, fallos que tenemos, etcétera, etcétera. Y también desde un punto central, pues poder gestionar, ¿no? Tanto máquinas virtuales, contenedores, nodos, etcétera, etcétera. Muy, muy bueno, la verdad. Bueno chicos, pues nada, vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. En este caso el vídeo está muy muy chulo, ¿verdad? Si os ha gustado, como siempre, darle like, suscribiros al canal, compartir el vídeo también para que lo vea más gente. Os dejaré en la descripción enlaces a las redes sociales, Telegram y demás. En el Telegram ya somos somos muchísimos y bueno, normalmente pues nos apoyamos o nos ayudamos en este tipo de cosas. Así que os dejaré todo en comentarios, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra. Adiós. Si realmente te gustó el vídeo, dale a like y suscríbete al canal. Ah, y no olvides de activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo del canal.